hermanas y hermanos, los temas que queremos abordar hoy son los siguientes, o sea, la agenda de hoy, por decir así, ¿no? Incluye lo siguiente: terminar con la cristología de San Pablo, específicamente el tema de su cristología de la resurrección. Es el tema que nos falta cubrir en esa bella y riquísima cristología de San Pablo, el apóstol por excelencia. Y luego la cristología rica, bella, profunda y apasionada de los 4 evangelios, empezando por San Marcos, San Mateo, San Lucas y San Juan. Hablar brevemente quizás de la cristología de la carta a los Hebreos en 2 o 3 minuticos, y luego hablar de cómo este testimonio de las Escrituras, este testimonio más bien de la comunidad apostólica, fue creciendo, fue como un germen que los cristianos de las primeras comunidades tomaron como puntos de reflexión, puntos de desarrollo. Va madurando poco a poco, va creciendo, se va profundizando la cristología, la comprensión inteligente de Jesucristo de la iglesia cristiana en los tiempos posapostólicos. O sea, con la conclusión después ya de la redacción y de la distribución de los libros del Nuevo Testamento, la iglesia cristiana sigue ponderando, sigue reflexionando sobre el testimonio de estos libros escritos, el testimonio de las escrituras del Nuevo Testamento, a la luz del Antiguo, pero también el testimonio de la predicación oral de los apóstoles, la celebración de la liturgia eucarística, la praxis de la iglesia de amor, de caridad y de compasión, a la luz de toda su vida, reflejada y recogida en síntesis en las escrituras, como libro de la iglesia, como norma privilegiada de la iglesia, en su vivencia de celebración litúrgica, de proclamación, predicación y servicio al pueblo de Dios, se va desarrollando esa cristología. O sea, se va desarrollando un entorno vivo, no por profesores académicos metidos en universidades griegas antiguas y todo eso, ¿no? Desconectados del mundo. Se va desarrollando en el contacto con el mundo, en la relación de los unos con los otros y aquellos a quienes el Señor los envió a evangelizar. Por lo tanto, el segmento de hoy, el segmento que vamos a platicar, del cual vamos a platicar a continuación, incluye terminar la cristología de San Pablo, su cristología de la resurrección, hacer un resumen de lo que hemos dicho hasta ahora sobre San Pablo, ¿no? Y su cristología. Luego San Marcos, San Mateo, San Lucas, San Juan, la cristología tan bellamente profunda de los 4 evangelios, y luego ver cómo la iglesia, reflexionando y ponderando, o sea, dentro de su propia vida, dentro de una vida apasionada, vulnerable, riesgosa y liberadora, la vida comunicada, representada, definida por la predicación oral de la iglesia, por su servicio al pueblo de Dios, por su celebración litúrgica, va desarrollando en confrontación con ideas bien intencionadas muchas veces, pero distorsionantes de la persona de Cristo, ¿no? Esta perspectiva, esta cristología, esta reflexión inteligente que trata de contestar las preguntas más profundas sobre el misterio de Jesucristo, que en definitiva nunca vamos a contestar definitivamente. No, solamente cuando veamos al Señor cara a cara se nos revelará el misterio de Jesucristo precisamente como misterio. Sobre eso hablaré más adelante. También queremos ver entonces cómo esa reflexión de la iglesia posapostólica, o después del Nuevo Testamento, va tomando lugar, va cuajando, se va sintetizando, va adquiriendo expresión en los grandes concilios de la iglesia. Los primeros grandes concilios ecuménicos. Hemos hablado de lo que es concilio y de qué cosa es un concilio ecuménico. Una reunión de obispos de toda la iglesia conocida o de sus representantes. Los primeros 4 concilios ecuménicos son esenciales para entender cómo se desarrolló la fe en Jesucristo que tenemos hoy en día. Y vamos a hablar también del 5º y 6º concilio ecuménico. Luego vamos a reflexionar sobre la cristología del Vaticano II y sus representantes hoy en día. Entonces ese es el bosquejo, el esquema, por decir así, ¿no? El segmento que vamos a hacer hoy, en 2 o 3 distinciones, en 2 o 3 segmentos diferentes, ¿no? Primero, ¿no? La cristología de la resurrección de Pablo, con la cual concluimos la visión de conjunto de cómo Pablo percibe y entiende aquel que se convierte en la definición, la pasión última de su vida. Recuerden, mis queridos amigos, lo que dijimos en segmentos anteriores. La conversión de Pablo está narrada en 4 instancias en el Nuevo Testamento, en 3 textos de los Hechos de los Apóstoles y en la carta a los Gálatas por su propia definición. Aquel que quiso destruir, y el verbo griego que él usa, apolúeo, ahí significa acabar, ¿no? Destruir por completo a la iglesia, de pronto se encuentra con Cristo camino a Damasco, como leemos en los capítulos 9, 23 y 26 de los Hechos de los Apóstoles, y ¡pum!
este fiero, apasionado, acérrimo enemigo de la iglesia, ahora se convierte en un fiero, apasionado y acérrimo apóstol del Evangelio de Jesús. La conversión no lo transforma de ser un hombre comprometido, de pasión ardiente para destruir a la iglesia, de ser un tontón, un blandingón, un sentimentalista, un devocional. No. Esos mismos talentos naturales, esa misma pasión que el Señor le había concedido, ¿verdad? Que era parte de su temperamento y que Él la puso al servicio de destruir a la iglesia, ahora la va a poner exactamente igual al servicio del Evangelio. Con esto se cumple un antiguo principio teológico que por lo menos desde la Edad Media para acá sigue siendo válido. La fe no destruye, la gracia de Dios, la vida trinitaria de Dios, no destruye la naturaleza humana, ni la subvierte, la perfecciona. En el caso de San Pablo, esa naturaleza ardiente y apasionada ahora va a adquirir su plenitud al servicio del Evangelio. Bien, la cristología de la resurrección de Pablo es muy bonita. En realidad nadie ha escrito con más profundidad, con más claridad, con más pasión, con más habilidad catequética sobre Jesucristo, sobre su muerte y resurrección, sobre la cruz y resurrección que Pablo de Tarso. La cristología de la cruz, que la vimos en el segmento anterior, se centra en ese texto de 1 Corintios capítulo 1, versículos 18 a 25, ¿verdad? Y como que se concentra ese centro, ¿no? O sea, se agrupa, se galvaniza en torno a esa frase, a esa palabra misteriosa de San Pablo, que ha pasado a nuestro vernáculo casi como un insulto, morón. La cruz es el morón, la locura de Dios. Y así lo dice en griego San Pablo en el capítulo 1 de 1 Corintios, versículo 25. Recuerden lo que dijimos, estamos aprendiendo un poco de griego aquí, o bastante sin costo extra, ¿no? Ahí en ese versículo San Pablo dice, to moron tu theou, sofoteron ton antropon estin. Significa sencillamente, la locura de Dios es más sabia que los hombres. Recuerden que una buena forma de aprender el griego es a ritmo de salsa. Así yo lo hice con mis estudiantes en el seminario, cuando yo les enseñaba la segunda parte del Padre Nuestro, en mi curso de Cristología, que enseñé 25 de mis 30 años en el seminario, ¿no? La segunda parte del Padre Nuestro en griego, ¿no? Lo hacía a ritmo de salsa, ¿no? Esa segunda parte comienza diciendo ton arton quemon ton epiusium dos quemin semeron. Ton arton quemon ton epiusium dos quemin semeron. ¡Ya! O sea, bien. O sea, vamos a cogerlo en serio ahora, ¿verdad? Es una forma muy chévere de aprender griego. Pero bueno, San Pablo nos habla en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15 de 1 Corintios, nos da una teología, una doctrina de la resurrección realmente asombrosa, que sigue siendo válida como fundamento, como inicio, como contexto teológico para las teologías de la resurrección, ¿no? De los grandes teólogos del Vaticano II del periodo postconciliar. Sigue siendo válida, ¿no? Primero, San Pablo nos da una advertencia muy seria, capítulo 15, versículos 12 a 14 de 1 Corintios, ¿no? Esto es tremendo lo que nos dice, ¿no? Nos dice, si Jesucristo no resucitó, mi predicación a ustedes es vacía, se traduce a veces vana, es la misma cosa. El verbo kenos masculino, kené femenino se usa aquí. Significa en griego, pero no el verbo sustantivo o adjetivo, vacío. No solamente es vana o vacía mi predicación, sino que la fe de ustedes es vacía. Para San Pablo esto está muy claro. La cruz no es un término, ¿no? Tampoco la cruz es un paso casual, o sea, un infortunio que le ocurrió a Jesús, un momento de dolor terrible que Jesús tuvo que sufrir para darnos buen ejemplo, para consolar a los que sufren. No. La cruz es una dimensión esencial de quién es Jesús. Por lo tanto, es una dimensión esencial de la resurrección de Jesús. Y San Pablo lo dice, ¿no? Si los muertos no resucitan, es que Jesús no ha resucitado. O sea, la resurrección de Jesús es algo clave para San Pablo en su definición más última. Miren, aparentemente, según nos dice él más adelante en los versículos 31 hasta 45 de ese capítulo 15, sobre todo a partir del versículo 35, ¿no? Aparentemente los corintios, ¿no? Podemos deducir esto por las respuestas que le da San Pablo, ¿no? Aparentemente los corintios estaban muy confusos sobre la resurrección. Algunos de ellos aparentemente, o sin aparentemente, no tenían mucha fe en la resurrección. Venían del mundo griego. Corinto era una de las ciudades más grandes del mundo mediterráneo griego de la época. Era un puerto de mar. Era una ciudad con 2 puertos de mar. Era una ciudad famosa por su corrupción. Después de Roma, muchos historiadores contemporáneos decían que Corinto era la ciudad más corrupta. Y había una comunidad cristiana que estaba bamboleada, sacudida, ¿verdad? Por ese ambiente de corrupción que tenía. Por eso la primera carta a los Corintios
La primera carta a los Corintios es una carta muy útil. Yo se la he hecho memorizar a mis estudiantes en griego, mis estudiantes para el sacerdocio, porque es la carta más práctica que yo conozco, ¿no? Para una acción pastoral en las parroquias. Ahí hay todo tipo de división de problemas que encontramos en las parroquias hoy en día. Pero bueno, volviendo a este tema. Aparentemente había gente en Corinto que estaban preguntándole a Pablo lo siguiente. Esto se deduce claramente por las respuestas que él le da en los versículos 35 y siguientes, ¿no? Fíjense cómo San Pablo dice aquí, ¿no? Es posible que alguien diga, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vuelven a la vida? ¡Qué tontería! Lo que tú siembras no recobra vida, sino muere. Lo que tú siembras no es el cuerpo que va a brotar, sino un simple grano de trigo o de cualquier otra planta. O sea, fíjense, aquí hay dos cosas que quiero enfatizar. La traducción aquí, ¡qué tontería! Algunas otras traducciones dicen, ¡tontos! La palabra que San Pablo usa aquí para decir, para criticar a los corintios, que usa aquí para atraer la atención de los corintios, no es tonto o necio, es imbécil. El griego afrón es igual que en la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 1. Ahí él usa la palabra anoeto, sin cerebro. Afrón, sin sentido común. La misma cosa, imbéciles. San Pablo le gustan estas palabritas como insultos favoritos. Nos recuerdan, ¿verdad?, el insulto favorito de Jesús, que usa 16 veces en los evangelios. ¡Hipócritas! O sea, para San Pablo es estúpidos, imbéciles, así como hay que traducirla. Pero nuestras Biblias no quieren ofender a nadie, claro. Tenemos estas traducciones emasculadas, ¿no? ¡Qué tontería! ¡Qué necedad! No, la palabra griega que usa San Pablo es mucho más fuerte que eso. Pero dejando eso a un lado, ¿por qué son tontos? Aparentemente se deduce por lo que Pablo dice aquí, ¿no? Que los corintios estaban preguntando algo así. Bueno, tú dices que vamos a resucitar. Y que vamos a resucitar corporalmente. O sea, nuestro cuerpo va a resucitar. Pero yo quiero saber, yo quiero, gallo, que me digas cómo yo voy a resucitar, con qué cuerpo. Cuando era un campeón olímpico, 25 años, tenía todas las muchachas locas corriendo detrás de mí. O si es mujer, cuando yo era, ¿verdad?, la reina aquí, la reina del carnaval de Corinto, y tenía a todos los críos, los muchachos corriendo detrás de mí. O voy a resucitar de 92 años, 87 años, desdentado, calvo, viejo y arrugado. ¿Con qué cuerpo voy a resucitar? Y ahí cuando San Pablo dice, imbéciles, no se dan cuenta. Esa pregunta refleja no solamente una ignorancia teológica, sino un problema moral. O sea, los corintios todavía están llenos de sí mismos, ¿no? Yo quiero saber cómo voy a resucitar, ¿no? Como un campeón olímpico o como un viejo sin dientes, ¿no? No. Tu cuerpo va a ser diferente. Tu cuerpo va a ser un cuerpo completo. Sigue siendo un cuerpo humano, por supuesto. Sigue siendo humano, igual que el mío y a la vez distinto. Es lo que el gran exégeta norteamericano Raymond Brown ha llamado, me perdona la pedantería, ¿verdad? Mi esposa me acusa de pedante a veces, ¿no? Mi esposa usa un adjetivo que yo desde Cuba no oía. Lo empezó a usar el año pasado. Y hacía más de 50 años que yo no lo oía. Cuando yo me pongo con estas palabritas griegas y todo eso, mi esposa me dice, eres un petardo, ¿verdad? Y está bien, o sea, pero bueno, 35 años de casado ya me he acostumbrado. No acostumbrado, pero ya, ya no son tan estremecedoras, ¿verdad? San Pablo les está diciendo, ustedes no se dan cuenta que el cuerpo de ustedes es como una semilla que se siembra y que tiene que morir. ¿Quién? O sea, ¿qué tradición recoge San Pablo escribiendo esta carta? Probablemente unos 40, 45 años, si no más. Esto se escribe hacia el año 53, 54 de la era cristiana. Casi medio siglo hasta que el evangelista, el autor del Evangelio de San Juan, ponga esto en labios de Jesús en el capítulo 12. Si el grano de trigo no muere, no da fruto. San Pablo recoge esa tradición de las palabras de Jesús, aún hasta que se pusieran por escritos en un evangelio. Porque recuerden, San Pablo es el primer autor del Nuevo Testamento. Su primera carta a los tesalonicenses es el primer libro escrito de todo el Nuevo Testamento. O sea, el año 49 o 50 de la era cristiana. O sea, tu cuerpo va a resucitar y va a ser un cuerpo humano, pero no plenamente, no como nuestros cuerpos limitados por el tiempo, el espacio, la historia como tal. O sea, van a ser cuerpos plenificados, cuerpos plenos. Como ha dicho este gran exégeta Raymond Brown, cuerpos escatológicos. Por eso dije lo de pedantería, ¿no? La palabra escatológico puede sonar pedante, pero es una palabra útil, hermanos, para aquellos de ustedes que no la conocen. Del griego escatos, final, último, lo consumado. Si hablamos del reino escatológico de Dios, ese es el reino de Dios ya consumado al final de la historia, que ya está entrando, ya ha entrado en nuestra historia en la persona de Jesús de Nazaret, como nos dice ese gran y atrevido y subversivo sermón de Jesús en San Mateo y San Lucas, el sermón de la montaña. Lo veremos más adelante.
sea, ese cuerpo es definitivo, es un cuerpo final, pero, y aquí es donde viene el gran pero, que San Pablo parece intimar. Esto es tremendo, hermanos. Hagamos una pausa aquí. Vemos muchas veces en iconografía, o sea, en cuadros de Jesús resucitado, que vestido de blanco, ¿no?, irradiando luz, un resplandor luminoso, con las heridas de los clavos en las manos o la herida en el costado. Y a veces yo mismo, hace muchos años, me preguntaba por qué eso tiene que ser así. Es un cuerpo resucitado, es un cuerpo ya, como se decía antes, glorioso, o sea, un cuerpo definitivo, consumado. Santo Tomás de Aquino, ese gran doctor y maestro de la iglesia que murió en 1274, a quien he citado antes, recogió esa angustia, recogió esa vacilación, ¿no?, esa incertidumbre, ¿no?, y la responde en la parte tercera de su obra de genio, la Suma Teológica. Parte tercera, pregunta 54, artículo 4. Esto es importante, por eso le cito capítulo y versículo de la obra de Santo Tomás, ¿no? Pregunta 54, artículo 4, la parte tercera. Él dice: era necesario que el cuerpo resucitado glorioso de Jesús resucitara con las heridas de su pasión. Y dice: a aquellos que objetan diciendo, bueno, eso es señal todavía que el poder de la muerte está en él. Yo respondo diciendo, no, más bien son las banderas, lo que dice en latín, no, los estandartes de su victoria, por ser lo que son, las heridas de redención, las heridas de la plena humanidad de Jesucristo. Aquellos que objetan diciendo que eso es señal de un cuerpo defectuoso todavía, tener heridas, cuerpo defectuoso, yo respondo diciendo no. Son señales más bien de un cuerpo más perfecto todavía, porque es el cuerpo definido por el amor. Es el cuerpo totalmente planificado por el amor. Un amor no estilo Hollywood, de placer egoísta, ni estilo sensiblero, devocional, como algunos piensan, dicen y hacen. Es el amor que es riesgoso, vulnerable hasta la muerte. Es el amor que se entrega, es el amor apasionado, liberador, gozoso y doloroso también. Por eso era necesario que Jesús resucitara con las heridas de su pasión, en su cuerpo ya planificado, o sea, el cuerpo glorioso. No. Y lo curioso es, hermanos y hermanas, que el Papa Francisco dijo lo mismo en su visita, su primera visita al pueblo de Asís, el pueblo natal de San Francisco, ¿no?, hablándole a un grupo de monjas clarisas pobres, o sea, las seguidoras de esa congregación femenina fundada por esa discípula de San Francisco de Asís, Santa Clara de Asís. Les dijo esto: Jesús se fue con sus heridas al cielo, llevó todas las angustias, todas las heridas, todos los dolores, todas las pasiones de todas las víctimas de la historia, y las hizo suyas y las redimió y las resucitó con él. Porque esto es clave, hermanos. La resurrección de Jesús, según nos dice Pablo y los evangelistas también, no es un volver a la vida. Déjenme repetir eso. La resurrección de Jesús no es un volver a la vida. Jesús nunca vuelve a la vida, entra en una nueva vida. Es la vida definitiva, es la nueva historia, la nueva creación, la nueva humanidad. La resurrección de Jesús no es un volver a donde estaba en el momento antes de morirse en la cruz. Es entrar en una nueva vida. Es la nueva vida, es el espacio nuevo que no se conocía antes, que no existía antes. Por eso se dice con razón, es una nueva creación. Porque se crea literalmente un espacio de vida que no existía antes. Que jamás en la historia de la humanidad ni en la historia del universo había existido antes. Es el espacio de la humanidad resucitada, de la humanidad renovada, de la historia y el cosmos renovados. Esto pues lleva a su totalidad, no agota ni con mucho, la cristología y la teología de este gran primer teólogo de la iglesia. Es más, recuerden que sabemos más datos biográficos de San Pablo que de ningún otro personaje en toda la Biblia, incluyendo Jesús de Nazaret. Resumamos un poco este segmento de la cristología de San Pablo. El primero es la cristología del antiguo Adán, opuesta a la cristología del nuevo Adán. San Pablo nos dice en la carta a los Romanos capítulo 5, versículos 15 a 20. Por un hombre entró el pecado en el mundo, por otro hombre, el nuevo Adán, Cristo, entró la redención. Por un hombre entró el delito, por el otro entró la absolución. Y al final nos dice, en el versículo 20, esa perícope, ese segmento, dice, donde el pecado abundó. Él usa la palabra griega, verbo griego pleonazo, que significa redundar, repetirse. La gracia, San Pablo aquí es una palabra intraducible, pero intraducible, ¿no? Superabundó más de lo necesario, ya lo hemos dicho antes, pero es bueno repetirlo. Más de lo necesario, hay exceso,
en exceso como tal, ¿no? Y esto se demuestra también en la carta a los Filipenses, donde tenemos las dos curvas cristológicas. San Pablo no habla de curvas cristológicas, esto lo deducen los exégetas bíblicos, los teólogos, ¿verdad? Y es uno de los genios del espíritu paulino. La primera curva, Adán, ¿verdad? Siendo de forma humana, creado por Dios precisamente como un anhelo, un ansia, un hambre y una pasión para conocer y amar a Dios, quiere hacerse igual a Dios. La curva sube. ¿Por qué? ¿Por qué? Movido por el miedo de su propia limitación, de su propia humanidad. El miedo, el rechazo, la sospecha, la fuga de su humanidad. Quiere hacerse igual a Dios y al hacerlo hiere su humanidad. Contradice el sentido de su humanidad y cae. ¿Cómo nos redime Jesús? ¿Cómo nos redime Jesús? Es la curva contraria. La curva contraria. Siendo de forma divina, o sea, viviendo la intimidad divina del mismo Dios. Siendo, como decimos en el credo, de la misma naturaleza que Dios. Sin renunciar a esa divinidad, por supuesto, ¿no? Sin dejar de ser Dios. Sin embargo, se vacía a sí mismo. Renuncia a tomar esa divinidad como derecho propio. Desciende, se encarna, entra en nuestra historia, nos abraza. Entra en nuestra historia, nos abraza, se encarna y se hace obediente hasta la muerte. Y San Pablo añade en su puño y letra. Y muerte de cruz. Por eso Dios lo superexalta y le da el nombre sobre todo nombre. Fíjense la curva redentora de Jesús. Siendo de forma divina, viviendo la intimidad de Dios, se desciende, se vacía a sí mismo, se encarna, nos abraza y se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios los sobreexalta. Nosotros, nuestros antepasados, siendo de forma humana, creados para anhelar y poseer y conocer a Dios, los queremos hacer igual a Dios. Que es lo que ocurre no solamente en el pecado original, en cada pecado que cometemos, ¿no? Y nos destruimos. Eso resume genialmente para mí lo que es el corazón de la cristología de San Pablo. Una última cosita. Hay un texto maravilloso en la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Ya no soy yo quien vivo, es Cristo que vive en mí. Eso se puede tomar de dos maneras. De una forma piadosa y devocional. Ay, qué lindo es decir eso. Qué bueno, ¿verdad? O sea, Cristo vive en mí. O sea, dame consuelo, me animas. Hablemos en oración. No, hermanos, no. Hay que tomar en serio la radicalidad del Nuevo Testamento. San Pablo está hablando de un sentido real. Ya el que lo posee a él no es él, es Jesucristo. San Pablo es el primer místico en la historia de la humanidad. De la iglesia, perdón. Es el primer gran místico. Místico es, fíjense, déjeme aclarar esto, ya que usé la palabrita místico. Hay muchos malos entendidos, ¿no? Místico es alguien como San Juan de la Cruz o Santa Teresa de Jesús u otros, ¿no? Que oyeron voces en la noche, oyeron luces extrañas. En primer lugar, ni San Juan de la Cruz ni Santa Teresa además oyeron voces en la noche, ni vieron luces extrañas. Pero algunos piensan que ese es el místico. El que tiene fenómenos extraordinarios, el que levita 10 pulgadas por arriba del suelo. Jamás San Juan de la Cruz lo hizo, es un reporte solamente de Santa Teresa. Pero eso no es lo que los hace místicos. El místico es aquel o aquella que se hable plenamente, ¿no? A ser poseído, a ser asumido por el Espíritu Santo. De tal manera que entonces se entra ya en una relación muy íntima con Dios, donde ve claramente su fragilidad, su vulnerabilidad, su pecaminosidad. El místico no es aquel que se cree que es la mamá de Tarzán, que es mejor que nadie. El místico no es el que se cree que es Pepito el Primoroso, ¿verdad? Que sabe más que nadie. No. Es aquel que precisamente porque está unido a la luz puede ver las manchas que tiene arriba en la ropa. Y se entrega plenamente a Dios. San Pablo fue el primero en la historia de la iglesia.